Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 12 de Antropología Filosófica. Prometo que la última de este cuatrimestre segundo 2020, eh, trabajando y tomando el último texto de Fichte que tenemos en la selección, que son los discursos a la nación alemana, y particularmente ahora nos vamos a dedicar al discurso séptimo. En la clase anterior hablamos de varias cuestiones, en principio de la presentación y contextualización de esta obra particular, los discursos a la nación alemana, de sus temáticas, de cuestiones de interpretación, de, de cómo pensar esa obra dentro de la evolución del pensamiento de Fichte, en fin, toda una serie de cuestiones, y nos detuvimos en en el primer discurso, el discurso uno, eh, donde, bueno, claramente encontramos una suerte, digamos, de continuación, pero al mismo tiempo de contraste, aunque también ¿no? Aunque también problematizamos acerca de si cuál sería en última instancia el diagnóstico de Fichte, digo, de continuación y contraste con una obra anterior que no vimos, Los caracteres de la edad contemporánea. Señalamos distintos presupuestos de partida que menciona Fichte, la idea general de estos discursos a la nación alemana, que es lo que está proponiendo, en términos de la aniquilación del egoísmo llevado hasta el extremo, lo que generaría una suerte de autoaniquilación, y bueno, como esto genera, por un lado, la descomposición del vínculo comunitario, básicamente a partir del miedo, la esperanza individuales, que eso claramente es un vínculo muy débil, desde el cual no se puede construir demasiado, y entonces hay que refundar, hay que regenerar un vínculo que para Fichte va por el lado de la moral o del sentimiento este de aprobación o reprobación frente a ciertas acciones que nos parecen buenas o malas, y mmm, una moral y un sentimiento y una relacionalidad con los y las otros, ¿no? Otras, que tiene que ver con este yo ampliado del que hablamos la vez pasada y también la anterior, en función del destino del hombre, este suerte de self, este yo común, que nos permita ser parte de algo, de un todo, ¿no? Y que ese ser parte nos dé también estabilidad, pertenencia, limitación, contención, en el doble sentido de la palabra contención, que es tan importante, en el sentido de sostener, pero al mismo tiempo de limitar, ¿no? Contención tiene esa ambigüedad muy interesante en nuestra lengua. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con la educación, con formar, con refundar la nación a partir, obviamente, de una nueva educación que genere una nueva vida. Y entonces esta nueva educación tiene que distinguirse de la educación vigente hasta ahora, que era superficial, no atendía la raíz del asunto, y para pocos. Y dice Fichte, y ahí habíamos dejado, que esa educación ya existe, y existe básicamente a partir del pedagogo suizo Pestalozzi, que se ha dedicado fuertemente. Pestalozzi no hablamos mucho de él, pero es una figura súper interesante, en vida y en obra también. Eh, Porque, bueno, por un lado escribe a las madres, particularmente a Gertrudis, es un bestseller, ¿no? En ese momento, educando a los hijos, pero después también funda escuelas para niños pobres, en lugares muy alejados, ¿no? Esta idea del jardín, alejados de la ciudad, alejados de, y con trabajo manual y trabajo intelectual, toma algunos principios de Fichte, efectivamente. El tema es que le va muy mal a Pestalozzi, bueno, tiene una vida muy, muy particular, por eso es tan interesante también. En fin, pero Fichte lo que hace acá es reivindicar esa educación, aunque como señalamos en el discurso noveno, que es donde se va a dedicar a Pestalozzi, también hace algunas críticas a esta figura.
Con lo cual tenemos que es un tema muy importante la educación dentro de los discursos a la nación alemana, y de hecho podemos decir que en el discurso 2 y en los siguientes se va a dedicar fuertemente al tema de la educación. No solamente en el 1, que es lo que vimos acá, y en el 9, que es cuando se dedica a Pestalozzi. Básicamente esta educación tiene que, digo algunas cosas para que se entienda después cómo llegamos al discurso séptimo, ¿no? Esta educación tiene que formar la voluntad, tiene que generar un amor que no es solamente por el conocimiento, sino que también por la acción, ¿no? Las acciones buenas, un amor hacia las acciones que generarían aprobación desde el punto de vista moral, creatividad, por supuesto, la raíz de esa actividad creativa, productiva, transformadora, es la autoactividad. Esto suena a la doctrina de la ciencia de Jena, ¿no? Del primer Fichte. Y esta formación ética, esta formación que va a la raíz que tiene que tener la nueva educación, tiene que generar la imagen del orden moral del mundo, incluso pensando la escuela como un microorden, ¿no? Una suerte de orden en chiquitito, eh, moral, y que obviamente implemente la penalidad, pero solo para ordenar en un principio y luego generar buenas costumbres y nada más que eso, ¿no? Entonces, la idea es que el individuo reconozca, ¿no? Reconozca que él es un servidor del todo, ¿no? Y que está en función de la totalidad. Una vez que entiende eso, que intelige y que además lo lleva a la práctica, ya no hace falta la penalidad. Esa es la formación ética. Que uno podría decir, pero eso es formación jurídico-política. Bueno, en fin. Esta formación ética también va a llevar una parte que es la formación religiosa. Esto ya en el discurso tercero, donde aparece, bueno, el tema del temas claves del segundo Fichte, ¿no? Temas que, como decíamos, empiezan a aparecer en la doctrina de la ciencia de 1801 y mucho más en las doctrinas de las ciencias de 1804, 1805, en fin, 1807. Pero todos estos temas, uno podría decir, las doctrinas de las ciencias del Fichte de 1800 y después no se publican. Solo publica las obras populares, ¿no? Estos discursos a la nación alemana, los caracteres de la edad contemporánea que mencionábamos, alguna otra obra más, pero no publica las obras científicas, las obras doctrina de la ciencia. Con lo cual se genera cierto problema en cómo interpretar a Fichte si esas obras no fueron publicadas. ¿Por qué no fueron publicadas? Bien, será cuestión, ¿no? Digo, en términos, uno podría apelar al tema de la censura, que efectivamente existía, pero en realidad la doctrina de la ciencia es en principio mucho menos censurable que estas obras que son políticas o incluso otras más religiosas o históricas, que serían como más polémicas. Bueno, esta cuestión, esta formación ética enlazada con una formación religiosa, tiene un sustento filosófico y es lo que Fichte llama la distinción, mejor dicho, terminológica fundamental de este segundo Fichte, que es entre lo absoluto y la manifestación. Donde, bueno, absoluto, claro, absoluto hasta ahora era un calificativo, digamos, un adjetivo del yo. Ahora aparece como lo absoluto sin más, y uno tendería a pensarlo como Dios, efectivamente, pero filosóficamente es la razón o la vida también, ¿no? La vida absoluta. En fin, lo absoluto es un concepto,
en este caso un concepto filosófico del cual se pueden decir muy pocas cosas, es cierto, pero del cual se desprende la manifestación, y acá manifestación es una traducción diferente de fenómeno, ¿no? Erscheinung, lo que aparece. Y lo que aparece es una imagen, pero una imagen no en el sentido de deformación o incluso de representación, sino en este sentido específico de ser lo que aparece. Y nosotros, los seres humanos, podemos reconstruir esa imagen y comprender, digamos, la manifestación y ascender, digamos así, hasta el saber absoluto, que no es Dios, o que no es lo absoluto, sino la comprensión de ese proceso en el cual lo absoluto se manifiesta. Bueno, todo esto es muy complejo, pero hay una apuesta claramente de Fichte a un vivir en Dios, que significa particularmente la articulación entre el mundo inteligible, el mundo sensible, ¿no? El deber ser y el ser. Y en última instancia, el hacerse a sí mismo del ser humano. Todos estos temas aparecen en el discurso tercero. En el discurso cuarto tenemos ya otra cosa, otro registro, que es esto más familiar, digamos, a lo que veníamos charlando de la nación alemana, ¿no? O sea, el tercero es, de alguna manera, más especulativo y tiene conexión con algo que vamos a ver en el séptimo, pero pero el siguiente, el cuarto, va directamente hacia el tema de la nación. ¿Cuál es la característica de una nación? Bueno, básicamente, dice Fichte, suele señalarse el suelo y la lengua. Ahora, esto, claro, decíamos, viene de Herder, ¿no? Esta idea del suelo y la lengua. El suelo no es muy importante, además, porque el ser humano lo modifica, lo transforma en función de su bienestar. Lo vimos en el destino del hombre. El tema es la lengua. La lengua aparece como una combinación de signos, claramente, bueno, pero en donde lo sensible está de alguna manera expresando lo inteligible o suprasensible. Es decir, la lengua va a tener una función ordenadora, mediadora de la realidad. Si uno toma este discurso cuarto en particular por separado, la lengua es todo. Por eso suele suceder siempre, Fichte, que por su propia emotividad está siempre poniendo todo. Bueno, pero ciertamente, si uno quiere pensar que el lenguaje es el problema fundamental de Fichte, tiene que mirar este discurso cuarto de los discursos de la nación alemana. En este discurso cuarto distingue además entre una lengua originaria, que es fundamentalmente aquella que mantiene el sentido, las palabras en su significación originaria, y al mismo tiempo la fluidez, la variabilidad, la docilidad para transformarse. Eso sería una lengua viva que se mantiene, que se habla y que por ende se transforma. Frente en cambio a una lengua que se deja influir por la adopción de términos que vienen de afuera y que al traducirlos se introducen significados que son claramente espurios, ¿no? Y entonces ahí esa lengua contaminada por extranjerismo termina distorsionando el carácter originario. Bueno, cuestión que
obviamente acá está anticipando esta contraposición entre lo alemán y lo extranjero. Pero esa contraposición, que puede sonar territorial, histórica, coyuntural, esa contraposición en realidad tiene, para Fichte, se resuelve en última instancia, no en Alemania versus Francia, sino básicamente en la filosofía. La filosofía, discurso quinto, es el único fin absoluto y por sí mismo. Contundente, ¿no? Es la vida espiritual infinita, es la conformidad con la naturaleza, con el pueblo. Y obviamente en la medida en que mantiene este lenguaje originario y su fluidez, es vital y vitalizante. Frente a la otra filosofía que es artificial, arbitraria, etc. Bien, esto en el discurso 5. Y en el 6 va a hablar de características de los alemanes en la historia. Bueno, acá aparece el tema de la Reforma, Lutero, la filosofía y el Evangelio, y sigue en los términos de esta contraposición entre lo nacional y lo extranjero, que es lo que va efectivamente a regir el discurso séptimo, que es al cual nos vamos a referir ahora, donde, bueno, está claramente esta contraposición es realmente muy fuerte, pero además concierne a temas fundamentales como la historia, la política y mismo la filosofía. Bien, antes de entrar en el texto, insisto en un aspecto que marqué al pasar la clase anterior, de este gesto fundacional, ¿no? De apelar a una nación, de buscar aquello que la distinga, aquello que la caracterice, sea lo que sea, ese aquello en definitiva es una invención. No una invención en el sentido de una arbitrariedad, digamos, ¿no? Sino en el sentido fundacional del término. Esto, si se quiere, es parecido a muchas cosas, pero entre ellas a Schelling, por ejemplo, ¿no? Es decir, la apelación a un mito fundacional es fundacional, por más que sea un mito. De alguna manera, lo que hay acá en Fichte es eso, ¿no? Es esa búsqueda de aquello nacional, característico, distintivo y fundacional, y al mismo tiempo la fundación, la creación, la invención en el sentido ese, de creación de esa instancia de referencia. Ahora, dicho esta aclaración, no deja de ser problemática la búsqueda. ¿Por qué? Porque miremos cómo empieza este discurso séptimo que se titula Concepción más profunda de la originariedad y germanidad de un pueblo. Y yo, profundo, ¿no? Esta idea de los alemanes son profundos, los franceses, ¿no? Los extranjeros son superficiales. Buah. Este texto empieza diciendo no hay más alemanidad. ¿No? Muy poco de alemán queda ya actualmente entre los alemanes. ¿Ven? Entonces acá, de nuevo, ¿cómo era el diagnóstico optimista de ya está, el egoísmo se está aniquilando, estamos pasando una nueva época? No hay nada de alemanidad. ¿Y qué es lo que hay? Hay un pueblo originario eclipsado, ¿no? Opacado completamente por el extranjerismo. Y ese opacar, esto estoy siempre en la primera página, por el extranjerismo, imposibilita la creación de lo nuevo, y la creación de lo nuevo, que todavía no se ha abierto camino, va a ser clave en esa creación de lo nuevo, la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es pensamiento crítico, ¿no? Y entonces
Dice, en el discurso anterior hemos considerado la filosofía como una forma libre de pensamiento que ha superado todas las ataduras de las creencias en el prestigio extraño, ¿no? y extranjero, etcétera. Ha superado, pero también va a denunciar a la filosofía extranjerista, digamos así. Nosotros diríamos colonialista. De hecho, es el siguiente tema, ¿no? El tema de la filosofía extranjera. ¿Cuál es el gran problema de la filosofía extranjera? Según estamos acá en la página 142. Bueno, el problema primero que marca acá Fichte es que no se une con lo absoluto. O sea, mantiene a lo absoluto fuera de sí. Uno podría decir en clave dogmática, como una cosa en sí, ¿no? Lo absoluto aparece como trascendente. Esa filosofía no se ha inmanentizado lo suficiente. Y entonces fíjense, estamos en el segundo párrafo de la 142, a la mitad. Ahora bien, la esencia íntima del extranjero, de la no originalidad, la constituye la creencia en algo último, inmutable, una frontera a este lado de la cual la vida libre practica su juego, ¿no? Así como separado, ¿no? Pero que nunca podrá atravesar, ni diluirse, ni fundirse en ella. Por eso esa frontera impenetrable, bla, bla, bla. Entonces, la filosofía extranjera se contrapone, para Fichte, a la filosofía alemana. Insisto, no nos distraigamos en este punto de la contienda porque si no nos vamos a perder. Hagamos el cuadrito contraponiendo las dos filosofías, las características de la filosofía alemana y la filosofía extranjera, pero no entremos en el juego de esto es Alemania contra Francia. Porque en definitiva, la contraposición es entre lo nacional y lo extranjero. ¿Qué hace la filosofía extranjera? Bueno, pone un ser como fundamento por encima, establece un límite, una separación, un más allá insuperable, ¿no? Un abismo infranqueable, para tomar la expresión de Kant de la crítica de juicio, y esto equivale a la muerte, y esto equivale a no llegar a lo absoluto, ¿no? O llegar a lo absoluto y establecerlo como una suerte de cosa o cosa en sí. Uno podría decir, esta crítica tiene mucho de el Fichte de Jena, en principio, o se podría codificar a partir de los parámetros del Fichte de Jena, ¿no? De idealismo-dogmatismo que vimos antes. ¿Qué tendría la filosofía alemana? La filosofía alemana alcanza efectivamente lo absoluto, comprende la manifestación y se unifica en una sola vida, una vida divina que es vida humana también. O sea, es inmanentista y podríamos decir, es más unicista que la otra. No cae en el dualismo o en el desgarramiento. Página 143, segundo párrafo. Ahí está las características de la filosofía alemana. Y fíjense algo muy interesante para pensar en Fichte, no lo hemos marcado, pero de alguna manera que se abre y se cierra. Esta idea, ¿no? La manifestación de esta vida sigue cerrándose y abriéndose en todo momento. Esto es una clave para entender la relación infinito-finito en Fichte, muy interesante. Y también para partir aguas o para establecer diferencias, por lo menos con Hegel. Con Hegel, la relación entre absoluto y manifestación, en términos de Fichte, o entre lo real y lo racional, para ponerlo en términos de Hegel, se sutura, o debería suturarse, ¿no? Visto desde adentro del sistema, el sistema hegeliano, todo termina siendo explicado desde el propio automovimiento de lo absoluto. Entonces todo lo real es racional.
efectivamente, lo que es real es racional. Porque hay una racionalidad que opera, uno debería decir, hasta el más mínimo detalle, o por lo menos en... Y entonces, el problema con la filosofía hegeliana es que llega a un punto en que se cierra, clausura el devenir, la historia, ¿no? Sería. En cambio, en Fichte, el cierre siempre es apertura. Y claro, en el Hegel leído en clave revolucionaria también, digamos, ¿no? Pero bueno, pero ese es el Hegel leído en clave revolucionaria. El punto es que en Fichte la clave revolucionaria no es leída, está. ¿Por qué? Porque el cierre es apertura. Lo infinito aparece en lo finito, pero al mismo tiempo no se agota jamás en lo finito. O sea, su aparecer es infinito. Entonces, abre nuevas instancias. Esto tiene toda una cantidad de connotaciones que, créanme, no las voy a hacer por bondadoso. Sí, y lo digo muy, muy irónicamente, ¿no? Pero porque nos llevarían a muchísimas cosas súper interesantes, pero que es, por lo menos tendamos el puente, la sugerencia, porque estos temas cruzan, ¿no? Aparece Hegel, aparece Schelling, aparece Marx, aparecen muchas otras cosas acá dando vueltas que podríamos, pero para no extender y hacer infinita la cursada, pero infinita en el mal sentido que nunca se termina, simplemente lo sugerimos. Ahora, esta contraposición que decíamos también incluye al Estado, al gobierno o a la política, ¿no? En el sentido de el sistema de gobierno y la política, ¿no? Es decir, hay una concepción alemana del Estado, del sistema de gobierno y la política, y una concepción extranjera. Entonces, y realmente son contrapuestas también en este punto, ¿no? Es decir, la diferencia de concepción de filosofía implica también una diferencia de concepción política, ¿no? ¿Qué pasa con el extranjero? Bueno, el extranjero ha hecho un mecanismo artificial de coacción muy detallado, muy mecánico, muy determinista, que conduce hacia la monarquía, ¿no? Pero no puede explicar qué mueve a la cima, o sea, qué mueve a la cabeza de todo ese enorme mecanismo. Y no puede explicar tampoco cómo hacer que quiera el derecho. Es decir, que quien esté en el máximo punto, ¿no? En el punto más alto, más soberano de ese mecanismo, efectivamente quiera la justicia. ¿Cómo se garantiza que el máximo conductor de todo este andamiaje y engranaje y sistema mecánico jurídico quiera efectivamente el derecho? Claro, y acá se genera una dualidad de la cual es muy difícil salir. O querer el derecho viene del mismo mecanismo jurídico, dice Fichte, pero entonces sería un querer justificado o no por el mecanismo, legitimado o no por ese mecanismo. O la otra opción es que provenga de una fuerza independiente y desconocida. Pero entonces, de una u otra manera, cae ese sistema de coacción. En cambio, en el Estado, en el sistema de gobierno nacional, en este caso alemán, no hay un ser primero separado, sino que hay un espíritu que unifica lo universal y lo particular, ¿no? Lo infinito y lo finito.
Es decir, que ese espíritu está en el ser humano, está en el hombre, y tiene vida propia, o sea, genera movimiento. Para Fichte, entonces, la clave del Estado alemán es que la nación, como unidad, se legitima a partir de la educación de todo el conjunto y no de unos pocos. Es decir, la legitimidad reúne todas las fuerzas en una sola fuerza, y esto es lo que logra la educación. O sea, logra una cultura, logra una Bildung, una formación que unifique a las partes en un sentido de un conjunto, de una totalidad, de una comunidad. Pero para eso entonces el Estado tiene que asumir ejemplarmente y en primera persona y como carácter fundamental para su propio sustento la educación del ciudadano, es decir, la formación de subjetividad. Es el Estado el encargado necesario de formar subjetividades, y esa formación de subjetividad es lo que le va a dar legitimidad, o sea, consistencia interna. No puede, como pensaba Fichte en otra época, como piensan muchos otros, desentenderse de la educación y de la cultura. Porque si se desentiende, pierde toda amalgama, sustento, legitimidad, base, podemos decir, tierra firme donde hacer pie. Esta es la diferencia clave, ¿no? entre uno y otro. Veamos un pasaje concreto de esto. Página 146. Segundo párrafo, ¿no? La política auténticamente alemana es distinta. También ella quiere firmeza, seguridad, independencia, bla, bla. Pero no quiere, como la política extranjera, una cosa firme y cierta, bla, bla, bla. Un primer y único eslabón, sino que quiere esto, ¿no? Piensa que este espíritu, o sea, esta unicidad entre partes y todo se va a lograr a partir de la educación de la juventud todavía sin corromper, dice acá, ¿no? Y no con la educación solo de la cumbre, es decir, solo del príncipe, no basta solo con el príncipe. Y fíjense, gran pasaje este. Así como el Estado, debería estar con mayúscula acá, Estado, representa la educación constante del género humano, las personas de sus ciudadanos adultos. Es decir, hay Estado porque hay formación de ciudadanía. La ciudadanía no es un dato de la realidad, la ciudadanía es un resultado de un Estado que produce subjetividad. Así también el futuro ciudadano de esta política debería ser educado para la receptividad de esa educación más elevada. Y después habla de los griegos y qué sé yo. Pero es clave entonces, el Estado está comprometido ya desde acá en la constitución de la nación y de la subjetividad de una ciudadanía activa que además legitima, da sustento o hace la revolución porque está en contra, digamos, ¿no? O sea, porque no se está respetando la racionalidad, pero digo, es indudablemente una ciudadanía activa, participativa y educada. Bien, un siguiente ítem de esta contraposición entre lo nacional y el extranjerismo es el tema de la filosofía de la historia, podríamos decir, o de la vida de los seres humanos, ¿no? En el extranjerismo, el desarrollo de la historia es cerrado, es limitado, hay una meta última que no se puede superar, y entonces el ser humano retrocede y vuelve a repetir lo mismo, ¿no? La circularidad, una suerte de circularidad. Y de alguna manera, lo mejor ya pasó, ¿no? Ya pasó.
En cambio, para la visión nacional, que no establece una trascendencia, sino que piensa que más allá también hay espíritu, como más acá, la historia, por supuesto, no tiene leyes ocultas, sino que es lo que hace el hombre, efectivamente. Y esto tiene que ver incluso con la vida cotidiana, no es solamente una cuestión de especulación, ¿no? O sea, en la visión extranjera sucede lo que dice Fichte con los castores y ovejas, ¿no? Este ejemplo concreto, que hacen siempre lo mismo. Y entonces el hombre retrocede y tropieza de nuevo con la misma piedra y cae en el mismo círculo, que es un poco lo que criticaban el destino del hombre, ¿no? En ese ciclo en el cual no se avanza de ninguna manera, sino que estamos como devorados por lo natural. En cambio, en la visión nacional, conocemos los propios fundamentos y porque conocemos los principios y fundamentos, podemos crear lo nuevo. Es decir, incluso en la vida cotidiana, entendiendo que eso nuevo proviene, esa creatividad, proviene de la libertad, de la decisión, de la voluntad, ¿no? Y ahí está claramente la contraposición. Y por eso surge lo nuevo. En última instancia, la contraposición entre estas dos concepciones tiene que ver con dos maneras de concebir la manifestación, ¿no? Es decir, como hemos dicho, en este segundo Fichte los términos claves son absoluto y manifestación. O por lo menos son los que nos sirven para entender este discurso séptimo, ¿no? Lo absoluto como aquello que es en y por sí mismo y que se expresa, se manifiesta, sale de sí, ¿no? Eso significa la existencia, ¿no? Existir significa salir de sí, se expone en lo que se llama la manifestación. Ahora, esta manifestación tiene dos tipos o dos características o dos maneras de ser, digamos así. En el caso de la filosofía extranjera, la manifestación se da sin esencia, es pura y únicamente apariencia. Entonces la manifestación es secundaria, derivada, resultante, y el individuo aparece como determinado por los demás, sin libertad, sin autonomía, o la libertad aparece como algo aparente. Y esto en última instancia es justamente lo que Fichte decía del dogmatismo, ¿no? Es el dogmatismo. Creer en la muerte y no en la vida, en el extranjerismo, en que no hay mejoramiento y entonces este triunfo del mal y del no mejoramiento posible o de la no perfectibilidad lleva de nuevo al utilitarismo, al egoísmo, a la superficialidad, etc. La manifestación buena, digamos así, ¿no? La nacional, es aquella que se da con esencia, donde aparece, fíjense qué interesante esto, ¿no? Un más que se hace visible, ¿no? Y hace visible lo verdaderamente originario, lo primero, la libertad. Y se ve incluso en lo múltiple, pero aunque no agotándose en eso múltiple, sino justamente como algo infinito, como eterno, ¿no? Se manifiesta entonces una voluntad igual a Dios, la voluntad pura, digamos así, y una libertad auténtica. Esto es el idealismo, en lo que nosotros veníamos viendo. Exactamente lo opuesto al extranjerismo.
Bien, para apoyo textual estamos en la página 150, segundo párrafo, que empieza donde, por el contrario, bueno, ahí tenemos la visión de la manifestación del lado nacional, donde la esencia aparece directamente en la manifestación, ¿no? En persona. Ahí está presente todo lo antes mencionado como resultado de la manifestación, pero una manifestación semejante no se termina en este componente ni se agota en él. O sea, no considera lo dado como lo último, ¿no? Sino que en ella existe algo más, otro componente que no puede explicarse, bla, bla, bla. Ese algo más se hace visible. Y gracias a esta visibilidad, pero modo alguno por razón de su esencia interior, entra bajo la ley y los condicionamientos de la evidencia. Este algo más, dice más abajo, es por sí mismo lo que es, algo verdaderamente primero, originario, libre. Este más se hace visible una y otra vez. Esto que decíamos, ¿no? Se cierra y se abre. Se vierte, pero no se agota. Esa es la clave, ¿no? La clave metafísica de poder decir la realidad es explicable, pero siempre hay un más que permite vislumbrar otros horizontes. Ir más allá de lo que está, de lo pensable, ¿no? Y poder visibilizar, bueno, esta voluntad una que concluye en la página siguiente como Dios, pero que entonces implica una verdadera libertad, una auténtica libertad. O sea, Dios acá tiene la función de garantizar una auténtica libertad. Y esa libertad termina cristalizándose en la transformación de lo dado. Esa es la clave de la diferencia. Y entonces, la vida divina, la vida auténtica, la vida que siempre a partir de este algo más se impulsa hacia la transformación de lo dado, hacia la realización de una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Podemos decir a modo de conclusión que es ese rasgo específico de lo nacional, de lo que Fichte llama acá la alemanidad. Pero atención, si creíamos que esto era un rasgo alemán, el auténtico pueblo originario, en las últimas páginas vamos a ver que en realidad está dando vuelta la cuestión. ¿Por qué? Porque, y estamos acá en la 152, segundo párrafo, segunda oración, el verdadero motivo diferenciador radica en que se crea, en creer, ¿no? En un algo absolutamente primero y originario en el hombre, en una libertad, en una infinita perfectibilidad, en un desarrollo eterno de nuestra especie. Todos los que viven, salteo una parte, ¿no? Todos los que viven lo nuevo, creativa y productivamente, el flujo de vida originaria, salteo, todos estos son hombres originarios, son un pueblo originario, el pueblo por antonomasia alemanes. Y uno dice, bueno, entonces los que no somos alemanes estamos afuera de este carácter originario. De nuevo, ¿qué significa ser alemán? Pero claro, ¿qué es esta alemanidad? ¿Qué es esta visión nacional, auténtica, creativa, generadora de realidad, transformadora de lo dado, etcétera? ¿De dónde viene? ¿Cómo se justifica? ¿Se justifica por el suelo? No, el suelo ya lo descartó. ¿Se justifica por la lengua? O sea, ¿la filosofía habla solamente en lengua alemana? Hay que seguir leyendo. Simplemente hay que seguir leyendo. Unas líneas más abajo
Dice la nación, que hasta hoy en día se llama a sí misma pueblo por antonomasia o alemanes, ha irrumpido en los tiempos modernos, por lo menos hasta hoy. Entonces, es el pueblo por antonomasia, el pueblo originario, el pueblo elegido, el pueblo normal, el pueblo modelo, referente, paradigma. Veamos. Ha irrumpido la originariedad y se ha manifestado la fuerza creadora de lo nuevo. Por fin ahora, una filosofía que ha tomado clara conciencia de sí misma le presenta a esta nación el espejo en el cual reconoce con concepción clara lo que hasta ahora ha existido por naturaleza sin tener verdadera conciencia de ello, ¿no? Parecía ser que acá Fichte se está refiriendo a la doctrina de la ciencia, es decir, su propia filosofía le ha puesto como espejo, con ojos, a la alemanidad su propio carácter nacional. Esto pareciera que está diciendo Fichte. Esto pareciera, pero es cuestión de leer 5 o 10 líneas más y ver qué pasa. Bien. Y se le pide que, según esta clara concepción y de manera juiciosa y libre, se convierta de forma total y absoluta en lo que debe ser. Claramente, ¿no? La filosofía fichtiana exhorta a transformarnos en función de lo que debemos ser. Ha de renovar el vínculo y cerrar su círculo. El principio fundamental, según el cual tiene que cerrarlo, se le ha presentado ya. Todo aquel, y acá viene la frase, ¿le está hablando a los alemanes Fichte? Sí, en ese contexto sí. Ahora, pensemos el significado de lo que viene acá. Todo aquel que cree en la espiritualidad y en la libertad de esta espiritualidad y desee su desarrollo eterno dentro de la libertad, no importa dónde haya nacido, no es una cuestión de suelo, no es una cuestión de documento, no es una cuestión de qué lengua hable, ni en qué idioma hable. Es de nuestra raza, es de nosotros, de nuestra estirpe, de nuestro grupo. No importa dónde esté, no importa qué lengua hable. Nos pertenece y se unirá a nosotros, ¿no? En ese sentido de unimos fuerzas con esa persona. Con lo cual, la visión nacional ya no es alemana, ni geográficamente ni lingüísticamente. Es alemana filosóficamente. Pero no tiene nada de alemán. Es una cuestión filosófica en última instancia. Es la cuestión filosófica de creer efectivamente en la espiritualidad y en la libertad. Y en el desarrollo de esa libertad a través de determinados obstáculos históricos. El que cree en el estancamiento, el retroceso, la danza circular o sencillamente pone al timón del gobierno del mundo una naturaleza muerta o un, digamos, sistema mecánico de ruedas y poleas y qué sé yo, ese no es alemán, ese no piensa en nacional. Ese es dogmático. Entonces, en última instancia, la contraposición no es una cuestión, insisto, ni de lugar ni de lengua, sino de filosofía. Filosofía entendida como justificación de la creencia en el espíritu creativo, en una libertad que se desarrolla, que se concretiza, que se visibiliza, pero que al mismo tiempo de manifestarse, se reivindica como libre y originaria en el sentido de estar desde el origen y habilitar un siempre más que rompe, digamos, la muerte, la determinación de lo dado como lo último. Bueno, para mí es súper revelador este final de Fichte porque desarma todo lo alemán que podría tener el término de nación.
Y a nosotros claramente nos sirve mucho para repensar distintas cuestiones, el vínculo, la educación, la moral, la unidad, la nación, mismo el pueblo, sin tener que estar sometidos a esa visión eurocéntrica, occidentalizante, sino simplemente pensando la cuestión filosófica de fondo y que es justamente la exhortación a la lucha por la liberación, va a venir después, en este caso es a la resistencia cultural frente a la invasión, y pensando qué tenemos que hacer para todo lo que está por construirse, ¿no? Es decir, es una filosofía programática, no es una filosofía de lo ya consumado y terminado, sino que es una filosofía que está habilitando permanentemente la transformación, la actividad, la creatividad. Bueno, creo que con esto ya está, no insisto más, es suficiente, muchas gracias por todo, nos despedimos y hasta cualquier ocasión. Mi más sincero agradecimiento por haber llegado hasta acá, por supuesto. Gracias.